No, sí, Tarda en ponerse a ahí grabar. está grabando. Bueno, esta es nuestra segunda reunión y lamentablemente se nos pasó la introducción. Estamos hablando con los alumnos presentes sobre Maquiavelo, que era nuestro clásico de hoy, nuestro clásico invitado. Tenemos en el piso a Maquiavelo y le estamos haciendo una serie de preguntas acerca de por qué escribió El Príncipe y habíamos dicho, bueno, lo escribió porque estaba muy preocupado, dice, por la situación de Italia, que estaba en una fragmentación política tal bueno, que él lo vio con claridad. Italia podía caer finalmente en una especie de colonia, de pasar a ser una colonia de alguna de las potencias que la rodeaba, sea España, Francia o los propios, o el propio papado, o quizás Alemania, aunque no estaba unificada. Bien, como quiera que sea, estábamos hablando entonces del capítulo 15 acerca de para ser más claros, las cualidades por las cuales los hombres son especialmente, de que los hombres y especialmente los príncipes son loados o criticados, y acá estábamos en definitiva diciendo, bueno, acá queda en claro que su método es el empírico, que su enfoque es realista, que tiene un objetivo que es brindar una serie de consejos a quien tenga que ejercer el liderazgo político y que nos sorprende con una visión consecuencialista de la ética. Esto es, hay como una partición respecto de la ética tradicional, de la costumbre tradicional, de las virtudes cristianas, a la usanza las más extendidas, para recomendarnos un uso instrumental de estas virtudes. Si es necesario hacer exactamente lo contrario, lo podremos hacer a condición de que logremos el éxito político. Y en ese caso, los vicios se podrán tildar de virtudes. O, caso contrario, ser virtuosos y perder el Estado y habremos incurrido en el peor de los vicios. Bueno, hasta ahí estábamos. Disculpen ustedes que se nos fue la primera parte de la grabación. Le debemos a Emiliano el haber advertido este serio inconveniente. Pero de todas maneras, cualquier duda sobre el comienzo, donde se hicieron algunos anuncios formales, me lo consultan por correo o en mensajería y yo me despacho, o lo digo directamente, pero no ahora para no cargar a los que ya estaban presentes. Bueno, entonces, ustedes cuando leyeron este capítulo, ¿más o menos les había sonado estas cosas o le prestaron atención a otras que yo no he mencionado y valdría la pena, ¿no? Mencionarlas acá, ahora, en este momento? Alguien, no sé quién, dijo la semana pasada, profe, ¿usted no estaría hablando en Maquiavelo de un cierto utilitarismo? Y yo la emprendí con el tema de que guarda con la extensión conceptual y demás. Pero el tipo tenía razón. Creo que era un pibe, alguien, el que intervino, y tenía razón, porque en realidad tanto el utilitarismo como Maquiavelo están manejando el mismo tipo de ética, la ética consecuencialista. El utilitarismo, que ya lo veremos más adelante en el siglo XIX, sostenía que la guía de la legislación debía ser, la guía del legislador debía ser lograr, sea lo que decidiese, la consecuencia debería ser lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y bueno, variando el objetivo final, Maquiavelo dice algo similar. Bueno, todo lo que hagamos, la guía para tomar decisiones, para actuar, tiene que estar de alguna manera orientada a un fin, a un solo fin, que va a justificar cualquier tipo de comportamiento que realicemos con tal de que tengamos éxito. Porque si no tenemos éxito, la violencia, la traición, será mera crueldad, ¿eh? Así que hay un manejo instrumental, estratégico de esta cuestión. ¿Le sonó entonces, ahora la pregunta, ¿le sonó algo parecido o señalaron alguna otra cosa que les gustaría acá plantear y decir, mire, yo vi esta otra cosita? Profe, Sí.
Franco. Sí, yo en ese capítulo entendí que la política no se puede regir o no puede estar condicionada por el orden moral, sino, Exactamente. sino que no, Sí, sino adelante. que no se, que cualquier acción o cualquier cosa que esté relacionada con la política no se puede eh, clasificar en algo moral. ¿No? O sea, no es algo ni bueno ni malo, sino que tiene el fin, que es como está diciendo vos, que tiene un fin, que no hay que clasificarlo. Sí, el fin hay que tener muy claro cuál es. Lo podemos adelantar si ustedes quieren, pero el fin es la conquista del poder político, la sustentabilidad de este poder político y la expansión eventualmente del mismo. Si vos querés, en vez de poder político, decís, es la conquista del Estado, el mantenimiento del mismo y la expansión del Estado. Ese es y tiene sentido, chicos, tener este objetivo como fundamental. ¿Cómo se podría perseguir cualquier otro sentido si primero no tenemos una comunidad política organizada? ¿Cómo podríamos perseguir algún tipo de organización social sin esta estructura política que le dé o le brinde unos ciertos suministros que faciliten la acción colectiva? Estos suministros son, al menos, la posibilidad de defensa contra otras unidades, porque en el concierto internacional está claro que unos estados frente a otros están con las armas prestas, incluso tratando de sacar el mayor provecho. Esos son los juegos, los llamados juegos de suma cero. El concierto internacional, en general, está más, en aquel entonces, estaba más inclinado a juegos de suma cero. Es decir, nadie velaba por o veía la posibilidad de la cooperación internacional, sino más bien la de la competencia. Ojo, después puede, con el tiempo, como lo supusieron los liberales, jugarse juegos de suma positiva. Esto es, más allá de las ganancias relativas, nos pueden importar las ganancias absolutas. Si vos ganás mucho, ¿qué importa? Yo también gano, ganamos los dos. Win-win, ¿no? Decían los ingleses, todos ganamos. Entonces podemos colaborar, podemos trabar alianzas a través del comercio. Eso es lo que sostenían los liberales. Los realistas te van a decir, no, ojo, toda acción que vos lleves adelante que pueda engrandecer por encima de tu propio poder al vecino, es algo que mañana tu vecino te puede hacer valer en contra. Bueno, como quiera que sea, efectivamente hay toda una disputa, un debate acerca de si Maquiavelo está hablando de un orden moral que acepta excepciones que derogan la ley general, o si estamos hablando de dos sistemas en paralelo, separados, dos sistemas éticos. Y parece más bien esto último, y es esto lo que desató tanta controversia y que alimentó a los antimaquiavelistas, ¿no? Aquellos que le endilgaron a Maquiavelo una especie de maestro de los tiranos, una especie de consejero del dictador, para decirlo en términos modernos. Y en realidad, lo que estaba diciendo Maquiavelo, creo entender yo, es ver las cosas tal cual son. Porque en alguna parte, ya lo vamos a ver, pero lo adelanto, ya que estamos hablando de eso, él no dice que uno tiene que renegar de ser bueno, de ser magnánimo y de todas esas buenas cualidades. Tiene que saber tenerlas y si puede, practicarlas, pero saber también cuándo abandonarlas y emprender otro camino. Hay algo que yo estaba diciendo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, en agosto de 1945, fue uno de los primeros crímenes de guerra llevados adelante con energía atómica. Ahora, ¿fue un acto útil o inútil? Porque está claro que la guerra ya estaba ganada, era una cuestión de tiempo, no es cierto que se hubiesen ahorrado muchas vidas, porque de hecho se sacrificaron muchas vidas y además civiles, no combatientes.
todo indica que en realidad fue un ensayo para demostrarle a la Unión Soviética el lugar que le correspondía, para que supiese la Unión Soviética que no le convenía ir más allá de ciertos límites. Bueno, Maquiavelo, ¿qué hubiese dicho respecto de esto? ¿Consolidó al Estado norteamericano? ¿Le ayudó a consolidar su poder frente a la Unión Soviética? Probablemente. Probablemente. Ahora, es difícil que uno justifique tamaña atrocidad como la que cometieron los estadounidenses, que no fueron juzgados como criminales de guerra porque fueron los vencedores. Por el mismo motivo que a Stalin no se lo condenó públicamente, internacionalmente, por sus matanzas y persecuciones y genocidios en la década del 30, porque fue un aliado necesario para ganar la Segunda Guerra Mundial, y así de seguido. Vamos a encontrar muchos ejemplos de estos en la política casera, en la política local, como en la política internacional, donde lo que rige para el común de los ciudadanos parece que está exceptuado para el político, para el liderazgo político. En la raíz de esto, chicos, está este asunto de la razón de Estado, la razón que no es necesariamente la razón de los individuos, de los ciudadanos. Pero en nombre de la razón de Estado se han cometido los peores excesos, ¿no es cierto? Cuando se habla, por ejemplo, cuando los estadounidenses, en nombre de los intereses nacionales, iniciaron las intervenciones internacionales después del atentado de las Torres Gemelas. Bueno, volvamos acá. Entonces, frente a lo que vos estabas planteando, Franco, me parece que está planteando dos andariveles morales, que el príncipe tiene que saber transitar, tiene que saber moverse entre esos dos. Está claro que la ciudadanía no debe moverse de acuerdo al, digamos, orden moral o a la ética política. Solamente el político debe poder entrar y salir de uno a otro orden. En lo posible, si puede mantener el respeto para el orden moral vigente para el conjunto de los ciudadanos, que lo haga, pero que sepa cuándo abandonarlo. Bueno, ¿qué otra cosa? Bien, ok. Pasemos entonces al capítulo 17. Crueldad y humanidad. ¿Es mejor ser amado que ser temido? Profe, ahí en el Sí. chat pusieron otra cosa más. No sé si lo puedes leer. ¿En dónde? En el chat. En el chat. Chat. Ja, 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 ja. Y yo haciendo cualquier cosa pensando que estaba grabando. Ja, 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 no pasa nada, se me perdieron una hora nomás. Se perdieron una hora nomás. Estás siendo irónico, Uriel. Señor, me voy a acordar de vos. Podemos decir que el Estado nace de forma espontánea en la sociedad para proteger sus derechos naturales de otras comunidades, pero luego, al ser un monopolio, comienza a aumentar su tamaño y perjudicar a la propia sociedad. No. Vamos a ordenar esto. No hay nada de espontáneo en la organización política. No hay nada de espontáneo en la conformación de este complejo institucional que llamamos Estado. Hay una confluencia de factores y de procesos que lo van construyendo paulatinamente. En este sentido, no decimos tampoco que es producto de un proceso deliberado de construcción, en el sentido de un proyecto que se lleva a cabo desde cero hasta quedar completado el Estado con sus ejércitos. No, es paulatino, es ensayo y error, depende de las circunstancias, con distintos ritmos, distintas relaciones entre política y economía, distintas sociedades. Pero lo que está claro es que no es espontáneo, hay una decisión política. Y a mí me parece que las sociedades sencillas pueden
digamos, preexistir al Estado, pero los Estados han sido los que han permitido que las sociedades se complejicen. Es imposible pensar, por ejemplo, yo no quiero llevar la discusión del Estado a la antigüedad, pero en el año 3000, en las sociedades mesopotámicas, en el año 3000, mucho antes, en las sociedades mesopotámicas, entre el Éufrates y el Tigris, sumerios y caldeos, esas sociedades que eran sociedades hídricas, como fue la del Nilo, como fue el Imperio Egipcio, no podrían haber desarrollado su potencial, su ejército, su administración, sin estos procesos complejos de construcción de una administración y de un ejército. No podrían haber gestionado las sociedades hidráulicas, es decir, no podrían haber permitido el desarrollo de civilizaciones más complejas que las rudimentarias aldeas sostenidas en el autoconsumo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es válido preguntarnos, ¿qué está antes, la sociedad o el Estado? Bueno, a mí no me interesa mucho esa pregunta, aunque es una pregunta válida. Lo que sí me parece interesante que tengamos en cuenta es que el Estado construye a la sociedad y la sociedad no deja de influir en el tipo de Estado. Pero el Estado es fundamental para que la sociedad se sostenga como tal, me parece a mí. Ahora, el Estado se lo puede considerar como una superestructura completamente independiente de enraizamiento social alguno. No, el Estado está ahí hablando en nombre de una comunidad, tratando de justificar sus comportamientos y en virtud de eso tratando de recabar obediencia y de alguna manera justificando por qué extrae ciertos recursos y por qué de alguna manera estatuye determinadas jerarquías. En ese sentido, me parece que el orden político constituye al orden social. Y por eso me parece válido aquella frase, a veces un poco rebuscada, de que la política constituye subjetividades. La política efectivamente contribuye a hacer de la sociedad lo que es. Pero no pensemos que el Estado es autónomo de la sociedad, porque al fin y al cabo las instituciones que expresan al Estado están pobladas, han sido construidas por alguien que ha emergido de estas sociedades. Y en última instancia están pobladas, están transitadas permanentemente por personas que surgen, aunque sea de elites, como dice Fernando cuando trae a colación la definición de Estado de, ¿cómo era que se llamaba? El que contraponía la definición de Estado weberiana. Repase. Bien, aunque salgan de Miliband, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron los micros? Dígame la verdad. Acá me pidieron, si consideramos la idea de Weber de Estado, ¿tendríamos que tomar su posición con respecto al orden político y social? Miliband, sí. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir, Serena, con eso? Si consideramos la idea de Weber de Estado, ¿tendríamos que tomar su posición con respecto al orden político y social? ¿En qué sentido? Porque no alcanzo a entender la pregunta, pero yo no la alcanzo a entender. No digo que esté mal formulada, ¿eh? Porque él tenía una posición opuesta, por ejemplo, a la de Marx, que hablaba de superestructura. Mirá, ese debate de superestructura o no, yo lo que digo, no me importa. Yo lo que digo es que el Estado sí es una superestructura que está por encima de la sociedad, pero no deja de estar enraizado en la sociedad, no deja a la sociedad de tener vinculaciones con el Estado en el sentido de proveer sus agentes, sus élites. Y si bien hay periodos en que el Estado puede autonomizarse relativamente de la sociedad e impulsar reformas más allá de lo que
los estados sociales o los estados de esa sociedad demanden, hay otros momentos en que el Estado queda muy, digamos, atravesado por los intereses de la sociedad en la que se encuentra. Así que la relación entre Estado y sociedad es, si vos querés, dinámica. Sí, bueno, hablaba más del individuo que conformaba la sociedad. Bueno, pero ustedes la escucharon a Erika cuando sostenía de que todos estamos en sociedad, pero en determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hacemos lo que podemos con las circunstancias sociales que nos rodean. No estamos en una tabula rasa donde no existiesen relaciones sociales. Nacimos dentro de un determinado entramado de relaciones sociales, nacemos dentro de un determinado entramado político-cultural, y si bien es cierto que podemos sustraernos al mismo, quedándonos en el mismo lugar o yéndonos del país, lo cierto es que eso sí constituye a las personas, pero las personas también constituimos al poder político, ya sea por indiferencia, por acción o por omisión. Ahora, volvamos a Maquiavelo, porque se nos va a ir. Después yo leo el chat y trato de traer a colación. Lo que traje a la colación del anterior fue la imagen de la caverna, que me pareció finalmente acertada, y la idea de ética consecuencialista vinculando el utilitarismo con Maquiavelo. Acá estaba acerca de la crueldad y humanidad. No puedo dejar de mirar, sí, Julieta Duarte, o sea que hay una relación recíproca entre sociedad y el Estado, aunque hay asimetrías, claro, insisto, hay momentos donde los Estados parecen autonomizarse y otras veces donde parecen tener menos autonomía y están más determinados por la sociedad. Bien. Crueldad y humanidad, ¿es mejor ser amado que temido o viceversa? A ver qué me dicen. Pero no que dicen, a ver, traten de decirme algo y después me leen lo que les motivó a decir eso, o me leen algo, nos leen algo y comentan lo que acaban de leer. Vamos a hacerlo dinámico. Hay 46 personas conectadas. 46 personas. Es una muchedumbre silenciosa. Más que nada habla de que no tiene que haber como ningún extremo, porque si es muy bueno, nadie lo va a obedecer, como que la gente no le va a preocupar desobedecerle o traicionarlo porque va a perdonar, pero en cambio si es malo, no causar odio. No tenía que irse a ninguno de esos dos extremos. Bien, ahí me hiciste o nos hiciste un comentario. ¿Con qué lo respaldas? ¿Dónde está? ¿De dónde lo sacaste? Léenos el fragmento. Ay, pero para que lo encuentro. Ah, qué piola que sos. Yo les dije a todos, hablan como un comentario y leen la parte del texto que les sugirió ese comentario o leen la parte del texto que les interesa y lo comentan. Bien, yo les voy a decir acá algo que encontré acá. A ver, pero si el tema del castigo no se va a ningún lado, entonces están cada vez que el príncipe lo necesita. Me resulta muy difícil seguir yo, porque vienen hablando entre ustedes. Bueno, yo tengo al comienzo del capítulo 17 marcado lo siguiente. A César Borgia era el hijo del Papa Alejandro VI, que lo trató de impulsar lo más que pudo para que llegase a un puesto de poder. Bueno, como quiera que sea, a César Borgia se le consideraba cruel, pero su crueldad había reorganizado la Romagna, la había unido y le había devuelto la paz y la lealtad. Bien considerado, se verá que aquel, o sea, César Borgia, resultó ser mucho más piadoso que el pueblo florentino, que dejó que la ciudad de Pistoia cundiera el desorden y después tuvo un costo mayor ponerla en orden.
Un príncipe, dice a continuación, no debe preocuparse de tener fama de cruel por mantener a sus súbditos unidos y fieles. Claro, acá vamos perfilando cuál es el verdadero objetivo político que persigue Maquiavelo, o que él dice que debería perseguir el liderazgo político, y en virtud del cual se justifica como bueno o mala una acción. ¿Cuál es ese fin? Mantener unidos a los súbditos, a los ciudadanos, mantener la comunidad, en definitiva, mantener el Estado, lo que ya habíamos dicho. Miércoles, ponen hasta texto citado en el chat. Es interesante, ¿eh? Cómo nos movemos. Bueno, ¿quieren decir algo más? Seguro que tienen cosas subrayadas. ¿No tienen cosas subrayadas? Bueno, entonces, miren acá, un poquito más adelante, dice, esto da pie a una discusión. Si es mejor ser amado que temida o a la inversa. A mí me pareció interesante lo que dijo del amor. Sí, ¿y? Porque dice, porque el amor se mantiene merced al vínculo de la obligación, que la mezquindad de los hombres rompe siempre que está en juego la propia utilidad. En tanto, el temor lo mantiene el miedo al castigo, de que nunca te logras desprender. Ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Hace referencia a cómo el temor promueve más la cohesión y el control de la autoridad, y como el amor no logra eso. Es más como una sensación efímera, como un sentimiento efímero, que no logra eso. Por un lado, tenés razón, Serena, pero la cuestión, creo yo, está cercana a esto por otro lado. No es tanto si el temor es más efectivo que el amor, sino por qué el temor es más efectivo que el amor. Profe, yo había encontrado que me gustó. Santiago. Que decía, sí, ¿cómo andás? Él había dicho que el amor lo que generaba es que, por la característica que anoté, que como que el hombre en sí era malo. Por ende, sí, este amor sí. generaba una posible y muy probable traición. Ajá. De nuevo, estamos rozando, están bien los que acaba de decir, tanto uno como otra, pero ¿no les parece que la cuestión es quién es el sujeto en la relación y quién es el objeto? Sí, Franco. Yo tengo anotado algo que dice, los hombres aman por voluntad propia, pero temen por voluntad del príncipe. O sea, ahí nos vamos acercando, dale. Nada, que estamos hablando de eso, de que le tienen como respeto al príncipe, pero por voluntad propia. Pero van a temer al príncipe o se van a sentir bajo su poder según la voluntad de éste. Exactamente, estamos diciendo quién es el sujeto de la relación de poder, en última instancia. El sujeto de la relación de poder tiene que ser el príncipe y no los súbditos. Los súbditos me pueden amar, perfecto, pero mañana me dejan de amar y yo me quedé desarmado. Es más vale, y esto es propio del realismo, confiar en los propios recursos. Si me aman, mejor, pero tengo que tener la capacidad para hacerlos amarme, y si no, que me obedezcan. Ojo, con un límite, no me tengo que hacer, no tengo que convertirme, claro, en un ser odiado, porque entonces me pongo en contra del pueblo. Es por eso que dice, más por encima de todo debe abstenerse de los bienes ajenos, pues los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Sí, pero esto alude a otra cosa. ¿Qué les parece? ¿No dijimos que el Estado estaba, el desarrollo de este Estado moderno, incipiente, venía acompañado, ¿se acuerdan de la línea de tiempo esa muy compleja que les presenté y se las puse a su disposición? ¿Qué había por arriba?
Había varias líneas. Una que era el tiempo, y por encima y por abajo había distintos procesos. ¿Qué proceso nace en la modernidad temprana, en ese feudalismo tardío, que se va constituyendo una clase social y una cierta actividad que va superando la economía de subsistencia La burguesía comercial, ¿puede ser? Exactamente. El capitalismo, exactamente, chicos. Entonces, fíjense lo que dice la compañera. ¿Podés repetirlo? Sí, más por encima de todo debe abstenerse de los bienes ajenos, pues los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. El patrimonio, la propiedad se va consolidando. Con el tiempo se va a ir más consolidando con más fuerza, va a ser menos contingente. Y aún así todo, cuando todavía está naciendo el Estado, el tipo ya va viendo lo importante que es la propiedad privada para la persona, para los ciudadanos, que olvidan antes la muerte de un familiar, incluso de su padre, que el patrimonio. Bueno, y más adelante, o ahí mismo, un poquito más abajo, habla acerca de las mujeres, ¿te acordás? Equipara a la mujer a las propiedades. Lo que va a decir alguna que otra, ¿no? Acerca de esto. Qué alegato. Mirá, la agarran los feministas y, pobre Maquiavelo, lo estaquean. Bien, entonces a mí me parece que si en esta relación amor-odio, el florentino se inclina más por el temor antes que por el amor, porque el temor lo inflige el poder político. Reside en la capacidad del poder político infligirlo. En cambio, el amor es algo que puede inspirar, pero en todo caso, el que lo siente y el que lo retira es aquel que ama, en este caso el súbdito. Entre algo que corresponde al otro y algo que me es propio, prefiero recostarme en aquello que es propio. Es como en una alianza. Si yo sostengo una alianza, pero en base a que el otro es el que me protege y yo le suministro un comercio más abierto a mis materias primas y demás, ¿quién es el que tiene el poder? El poder es el que me brinda la seguridad. El poder reside en las armas. Esto es bien realista, ¿eh? La mejor forma para el realismo, como corriente de pensamiento a lo largo del tiempo, para mantener la paz es el equilibrio de poder, es la amenaza de la guerra. La mejor forma de mantener la paz es la amenaza de la guerra. Bueno, pero esto tenía que ver más que nada con estos recursos de poder que tiene que tener el liderazgo político en su mano. No puede depender de otros. Por ejemplo, si bien los estados se van expandiendo y van consolidando su poder, entre otras cosas, además de sus ejércitos y las acciones armadas a través de los lazos dinásticos, lo cierto es que lo más importante es el poder militar y el poder económico. Acuérdense, y lo señala, creo que bien, Erika, cuando dice, bueno, junto a estos procesos, que yo no lo señalo en los procesos constitutivos del Estado, es el colonialismo. Y no lo señala porque el colonialismo es en todo caso la execrencia del poder del Estado. Pero el colonialismo es una de las capacidades que desarrolla el Estado, pero no constituye al Estado. Eso es lo que creo yo, ¿eh? En todo caso, constituye un determinado tipo o forma de Estado. Ahora que hablamos de Estado, permítanme dirimir una cuestión. Ahí los vi discutiendo acerca de lo que es el régimen político. Permítanme hacer esta distinción. ¿Lo tienen claro que no sé cuándo fue la clase del 31, fue la clase con Erika, hablaron de régimen político? Estoy haciendo una digresión. Ustedes dijeron, el régimen político es la forma de gobierno. Erika le señaló muy bien, no. Contribuye, pero no. La forma de gobierno puede ser la forma que adoptan los poderes del Estado. Por ejemplo, presidencialismo versus parlamentarismo. Presidencialismo versus semipresidencialismo. El régimen político soluciona dos problemas, así se lo van a acordar bien, dos problemas en toda organización política compleja.
cómo se accede al poder, que es lo que terminaron diciendo ustedes, pero además un segundo problema. No es solamente cómo se accede al poder político, sino cómo se ejerce el mismo. Entiéndase que no estamos hablando de qué es lo que tiene que decidir el poder político en funciones, sino bajo qué procedimientos una decisión política puede ser tomada como autorizada. Y no es para nada evidente que todos nos pongamos de acuerdo en esto cuando hablamos de un político democrático. Se supone que hay una constitución, hay reglamentos, hay procedimientos, etcétera, pero siempre en torno a eso hay disputas. Si no, fíjense en el Congreso el lío que hay entre gobierno y oposición acerca de cómo deben sesionar en el legislativo. Por otro lado, una distinción. Cuando ustedes hablan de gobierno en sentido amplio, hablamos del conjunto de los poderes del Estado y las primeras cabezas de la administración, no de todo el Estado. El gobierno en sentido estricto refiere más vale al Ejecutivo, o en los regímenes parlamentarios al jefe de gabinete, al primer ministro y sus ministros, porque la responsabilidad es colegiada. En cambio, en los regímenes presidenciales, el presidente puede agarrar y decir, tiene que tener argumento, bueno, tal ministro se me va, chao, le pide la renuncia y se va. ¿Quién es el que tiene el gobierno? El Ejecutivo, el titular. Es jefe de gobierno y jefe de Estado. En los sistemas parlamentarios es otra cosa. Entonces, lo que quiero aclarar es que el gobierno no es el Ejecutivo y todo el Estado. No, en todo caso, parte del gobierno en sentido un poquito más amplio pueden llegar hasta las primeras líneas de la administración, esto es ministros. Pero en sentido estricto es el Ejecutivo, ni siquiera es el conjunto de Ejecutivo, Judicial y Legislativo. ¿De acuerdo? Así que hice esas dos aclaraciones, el régimen político y lo que se entiende por gobierno. Bueno, bien. Entonces estábamos acá con el señor, el invitado de hoy a la mesa. Dice acerca del amor y el temor. La respuesta es que ambas son deseables, pero puesto que son difíciles de conciliar, en el caso de que haya que prescindir de una de las dos, es más seguro ser temido que ser amado. Es más seguro, y no vamos a abundar mucho en esto, porque es uno, el poder político, el que ejerce el poder de coerción. Y no estar esperando de que los demás me obedezcan porque me tienen cariño, porque creen que somos unos buenos tipos y cosas por el estilo. Y casi al término de este gran, largo párrafo dice, porque el amor se basa en un vínculo de obligación que los hombres, por su maldad, rompen cada vez que se opone a su propio provecho, mientras que el temor se basa en un miedo al castigo que nunca te abandona. Y es cierto, no en balde, por lo general, las leyes son obedecidas antes que por su bondad intrínseca, por las penas que le acompañan su violación, ¿verdad? ¿No se puede hablar un poco sí. Con el pensamiento de Hobbes como el hombre malo? Sí. Hay ahí. Qué bien, ¿lo conoces a Hobbes? ¿Dónde lo conociste? Segundo de secundaria. No me digas nada, en La Rana, estaba tomando un café. No, vivo en un colegio nacional y bueno, vimos ética. Ah. Che, escúchame, sí, hay algunas líneas de encuentro, aunque se suele decir que en la biblioteca de Hobbes no se encontró ningún ejemplar de Maquiavelo, pero no es probable que no haya leído a Maquiavelo, no es probable. En todo caso, lo que acá queda claro, y que coincido con vos, tiene vínculos con Hobbes, es que hay una mirada en parte pesimista respecto de la naturaleza humana. Esto es una antropología pesimista. El hombre es malo, es mentiroso, es traidor, te da la espalda cuando puede, te obedece
siempre y cuando saque provecho, y cuando esto no sea así, inmediatamente te va a restar obediencia. Por eso, antes que respaldarte en el amor de los hombres, que son volubles, más vale respaldarte en la capacidad que tenés o que debés tener para castigar al rebelde, al insumiso. Ahora, ojo, por ser temido, no termines siendo odiado, porque entonces ahí sí vas a tener un problema a la hora de provocar rebeliones. Bueno, bien. El resto del capítulo incluso concluye casi repitiendo lo mismo. Concluyo, pues, al término del capítulo, volviendo a si conviene ser amado u odiado, que, puesto que los hombres aman según su voluntad y temen según la voluntad del príncipe, acá está lo del sujeto de la relación que yo les decía antes, un príncipe sabio debe depender solo de lo que es suyo, depender de los propios recursos, y no de lo que es de otros. Por eso, en el sistema internacional, esto trasladándolo a las fronteras, alén de las fronteras, el sistema para los realistas, el sistema internacional, interestatal, mejor dicho, es un sistema de autoayuda. Cada quien se provee a su propia ayuda. Y en un sistema tal, aliarse con otro para que ese otro pueda engrandecerse, puede llevarnos a un diferencial de poder que se puede volver en mi contra. Por eso, en esta situación, importan no las ganancias absolutas, sino las ganancias relativas. ¿Quién gana más que quién? Si yo gano un poquito más que vos, me conviene el negocio. Si no, no. ¿Se entiende? O mejor dicho, ¿me explico? Sí, profe. Sí, no, es que me quedo, como lo tengo abierto el chat, lo tendría que cerrar, pero me quedo mirando lo que, por chusma, ¿viste? De mirón. Bueno, el capítulo 18. Nos queda media hora. El capítulo 18 habla de qué forma tiene que mantener su palabra un príncipe. A ver, hasta ahora hemos hablado algo, sin necesidad de leer nada. ¿Qué conclusión podrían anticipar acerca de esto? Se puede relacionar con Foucault y la idea de... Me mataste, a ver. O sea, de cómo se considera la palabra como no adecuada, pero en dónde se funda la palabra el príncipe para que el pueblo lo considere legítimo, lo que está haciendo. Bueno, en este caso habla del derecho. No sé si tiene que ver con eso. Yo no lo metería a Foucault acá. ¿Por qué? Porque acá lo que va a decir Maquiavelo es, en función de una ética consecuencialista, en función de ese considerar buena o mala una acción en virtud de las consecuencias que tenga, en orden al fin que perseguimos, un solo orden que justifica entonces cualquier otra cosa o cualquier medio que hemos transitado, la conquista, el mantenimiento y la expansión del poder político del Estado, la salud de la República, uno puede anticipar de qué forma tiene que mantener un príncipe su palabra. ¿Cuándo la tiene que mantener? Un príncipe, lo digo de otra forma, un príncipe debe mantener su palabra frente a otros estados, frente a sus súbditos, permanentemente. No, si las circunstancias cambian, quizás no me convenga seguir manteniendo la palabra y sea mucho más virtuoso, fíjense qué curioso, mentir, traicionar, engañar. Dice así, cualquiera puede comprender lo loable que resulta en un príncipe mantener la palabra dada y vivir con integridad y no con astucia. O sea, no ser un mentiroso, una persona que anda con dobleces. No obstante, de nuevo, pero
la experiencia de nuestros tiempos, la experiencia, lo que te muestra la realidad, una realidad de cambio, de dinámica, de cosas que están transformándose profundamente. Acordémonos que estamos en el tránsito del feudalismo al capitalismo, estamos en este proceso de consolidación o construcción del Estado, estamos en este proceso de desarrollo capitalista incipiente, estamos en pleno renacimiento con toda esta revolución científica en torno a la observación, a la astronomía, Kepler, Galileo, Copérnico. Bueno, estamos en un mundo de ebullición permanente. No obstante, la experiencia de nuestros tiempos demuestra que los príncipes que han hecho grandes cosas, o sea, los exitosos, son los que han dado poca importancia a su palabra y han sabido embaucar la mente de los hombres con su astucia. Y al final han superado a los que han actuado con lealtad. Como te das cuenta, Serena, acá no encaja bien Foucault, porque Foucault lo que dice en definitiva es que el poder gestiona lo que se entiende por verdad, gestiona el discurso que habilita lo que está bien y lo que está mal. El poder construye nuestra realidad social. Y es a partir de ese entramado de poder en el cual nosotros también formamos parte, es que se dan las relaciones de poder y de sumisión. Pero acá lo que está diciendo es más sencillo, mucho más sencillo que Foucault, pero también mucho más comprensible, ¿no? Esta idea de que, mira, el príncipe puede mantener la palabra y es bárbaro si mantiene la palabra, pero si eso no le es útil, si eso contraviene la razón de Estado, entonces está muy bien que la abandone y se comporte como un gran mentiroso. De hecho, la experiencia histórica dice que aquellos que no han mantenido su palabra han hecho grandes cosas. Y al final han superado a los que han actuado con lealtad. Sí. A lo último dice justamente eso, dice, trate por tanto un príncipe de vencer y conservar el Estado. Los medios siempre serán juzgados, honrosos y encomiados por todos. Eso al final del... No, ¿dónde? Ahí lo conozco eso. Sí, lo pone como conclusión al final. Como conclusión, exactamente. No importa lo que haga, lo van a juzgar, pero que no importa mientras preserve el Estado. Exactamente, tal cual. O sea que si los nazis hubiesen triunfado en la guerra, el holocausto hubiese sido justificado. No sé si hubiese dicho eso Maquiavelo, pero eso parecería desprenderse, ¿no? El genocidio de las bombas no ha sido tal, porque en realidad fue un acto virtuoso de los norteamericanos para terminar de acabar con una guerra e imponerse como una potencia internacional. Se entiende por qué ha sido tan vilipendiado Maquiavelo. Igual depende a quién esté destinado este texto. Porque si es a la sociedad civil, capaz que no lo va a justificar, pero un Estado o la cabeza del Estado probablemente sí le fue beneficioso. Y sí. Cuando uno lee estas cosas, por ejemplo, y después piensa en el propio gobierno, lo empezás a mirar de manera mucho más esquiva, ¿no? Pensando, ¿cuántas cosas no me dirás vos? ¿No es cierto? Y no me importa con qué objetivo. No me estás diciendo la verdad. Bueno, a ver. Profe. Sí, yo tengo unas notas acá del capítulo 18, que, o sea, Maquiavelo sería que nos explica que existen diferencias entre la virtud del hombre común y la del príncipe. Digamos, tengo citado. Lo dimos a lo que ya hablamos en su momento con Franco, ¿no? Cristante, cuando dijimos, hay dos andariveles. El príncipe puede ir y venir entre esos dos andariveles y saber claramente que la política está en uno de ellos, pero la ciudadanía tiene que estar en el otro. Y que hay muchos autores que no consideran a Maquiavelo, digamos, como moral o inmoral en sus recomendaciones, sino como realista. O sea, el ser realista no implica necesariamente ser amoral. No, es una... Sí, perdón. Nuestro autor, o sea, Maquiavelo no aconseja al príncipe ser malvado y vicioso,
Lo que dice es que la virtud del príncipe consiste en conservar su estado y proteger sus súbditos, tarea para la cual debe emplear métodos que para el hombre común se consideran vicios. Tal cual. Está marcando la existencia no de una excepción, sino de dos cánones éticos que no pueden conectarse, sino a condición de hacerlo solamente el príncipe, el liderazgo político. Yo tengo una duda con respecto a cuando habla de virtud. Quiero saber, o sea, si cuando habla de virtud no se refiere a algo bueno o malo, sino a aquellas competencias que le permiten al príncipe preservar el Estado. Lo segundo que dijiste. Maquiavelo cuando habla de virtud rompe con la idea del humanismo, cívico de reflotar las virtudes cardinales de las que hablaban los antiguos, que eran, está bueno tenerlo en cuenta, son 4. ¿Por qué cardinales? Porque te orientarían en el mundo moral. La prudencia, de la cual ya hablamos, el coraje, que es enfrentar el peligro en favor de otros, asumiendo cuáles son las consecuencias, si no serías un audaz. Entonces, la prudencia, el coraje, la templanza, que es la moderación, y la fortaleza y la justicia, ¿no es cierto? Hay un librito que yo les recomiendo que está bárbaro para filosofar acerca de estas cuestiones, que es de Comte Sponville. Yo después se los escribo si les interesara. Se llama Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes. Sponville, es francés. Lo pueden encontrar Comte, pongan Comte y ya les sale en el buscador de Google, de Consenso Cívico, ahí está. Está muy buena esa reflexión, pero es más para nosotros, para la mesita de luz de noche, digamos, para quedarnos pensando en el baño. Lees y está buena la reflexión. Bueno, entonces, ¿dónde estaba? Esto que me interesaba. Con respecto a lo que decías vos, me inclinó por lo segundo, con lo que dijiste, ¿no? Acá dice que hay 2 formas, esto me parece interesante que lo resaltemos. Hay 2 formas de comportarnos en la relación de unos con otros, del príncipe con el pueblo, con los ciudadanos, ¿no? Una es una parte racional, los hombres todos tenemos una parte racional y una parte animal. La parte racional, lo político, en el entramado de una comunidad, ¿por qué estaría expresada? Todo Estado, recuerdan, en los procesos de expropiación construye un solo foco de ¿qué? Respecto de la comunidad que trata de administrar, controlar. Leyes. ¿Leyes? Ahí sale entrecortado, yo te escucho entrecortado. Dijo leyes. Leyes. Esa sería la parte que uno podría decir, la ley expresa el consenso, la ley expresa aunque no necesariamente sea así, expresa de alguna manera un acuerdo, expresa la parte racional. Ahora, muchas veces con las leyes no alcanza. Y uno diría, entonces ahí aparece la violencia, sí, de acuerdo. Pero acá Maquiavelo dice, el príncipe tiene que saber cuando la cabeza no alcanza, cuando lo racional no alcanza para conformar el mundo político, tiene que saber recurrir a la naturaleza humana, a la naturaleza animal. Y lo expresa esto con la leyenda lo leyeron, de la leyenda de Quirón, el centauro, que todos los príncipes mandaban a sus hijos a ser criados, como Aquiles, por Quirón el centauro, porque era mitad hombre y mitad bestia. Entonces, cuando se pone a reflexionar sobre la cuestión de la parte de la animalidad del hombre, él dice, bueno, el hombre de todos los animales el príncipe debería imitar a 2 en particular. ¿Cuáles son?
Habla del León y león y el lobo. zorro. El león y el zorro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el zorro? Ahí lo leo. Aclaro que tengo otra edición, pues ya lo tenía impreso, capaz que es distinto. Dale, no Pero importa. dice, ser zorro para conocer las trampas y ser león para espantar a los lobos. Perfecto. Algo así como astucia y fuerza. ¿Eh? Espada y por el otro lado, bueno, la capacidad para darte cuenta dónde está el engaño, dónde está la trampa, quién te está serruchando el piso, por decirlo de alguna manera. Muy bruta, por cierto. Entonces, es esta una cuestión fundamental. El príncipe, en este caso, tiene que basarse en las armas propias, en el consenso del pueblo. Por otro lado, tiene que basarse en la ley, pero también saber que la fuerza es indispensable y cuando la fuerza no alcance, también ser astuto. La diplomacia en el sistema internacional sería un buen ejemplo de astucia, de cómo los estados se mueven o a través de la astucia, a través de la diplomacia o por la fuerza, con la ley del garrote. Pero eso lo harían, digamos, cuando tenés capacidad para hacerlo. Miren lo que dice, y si no es para que muchos se hayan ofendido. Y si todos los hombres fuesen buenos, lo que dice arriba no sería justo. Pero puesto que son malvados, otra vez con la naturaleza más bien embromada, torcida del ser humano, este precepto no sería justo. Pero puesto que son malvados y no mantendrían su palabra contigo, tú no tienes por qué mantenerla con ellos, acerca de por qué se puede abandonar la palabra. Y a un príncipe nunca le han faltado razones legítimas para excusar su inobservancia. Las razones legítimas es la prosecución de los intereses nacionales. En función de los intereses nacionales, podemos hacer cosas que son inimaginables, como por ejemplo cuando Churchill se alió con Stalin para derrotar al nazismo. Y en ese momento, cuando le preguntaron, dijo algo así, me daría, si para ganar la guerra tengo que darle la mano al diablo y cruzar el puente, así lo voy a hacer. Y así lo hizo. Cuando de intereses nacionales se tratan, muchas veces las ideologías quedan como de fachada, nada más. Solamente así se explica, por ejemplo, cuando antes de eso la Alemania nazi logró concertar un tratado de no agresión con la propia Rusia staliniana. Y después los traicionó. Hablando de no mantener la palabra empeñada. Che, ¿yo estoy bien enfocado o no? No estoy bien enfocado. Erika sale fantástica, ¿eh? En la imagen, ¿no? ¡Ay, qué envidiosas que son! Podrían decir que sí. Sale fantástica, en cambio yo no. Bueno. Profe, ¿le da una pregunta? Perdón, ¿Se podría decir que Franco. ¿Cómo? Francisco, perdón. ¿Se podría decir que Maquiavelo le da más importancia a la faceta de zorro que la de león? Sí, más. No. Le da importancia a las dos. Pero. Si quiere lo explico con el texto. ¿Perdón? Que acá en el texto, yo tengo una versión diferente. No importa, dale. Que dice, se podrían citar innumerables ejemplos modernos de tratados de paz y de promesas vueltos inútiles por la infidelidad de los príncipes. Sí. El mejor ha sabido ser zorro, ese ha triunfado. Pero después dice que ser zorro a veces es mejor ocultarlo. Claro, porque en este doble, acá vamos a coincidir todos y todas y todes, en este doble andarivel moral, el príncipe no puede, digamos, estar con sus súbditos y, digamos, hacer lo contrario que lo que les pide. No les puede hacer ver con toda transparencia que él hace cosas que están prohibidas para el común. Tiene que tratar de ¿qué? De fingir, de simular
comportarse como el resto. La cosa que no hizo, por ejemplo, nuestro presidente en 2 o 3 oportunidades, por lo menos la última, la más resonada con la que estamos machacando ahora, cuando se mostró sin el distanciamiento social, sin el barbijo, junto con la familia de Moyano y la suya propia, en un asado en la Quinta de Olivos. El tipo, el presidente, el líder político que te pide que te cuides, que guardes distancia, que hay que limitar las reuniones familiares y demás, y el tipo hace exactamente lo contrario. Es una pequeñez, es una tontería, pero es un ejemplo de cómo los liderazgos, los líderes, muchas veces tienen que simular seguir las convenciones que sí rigen la vida de los ciudadanos. ¿Y disimular qué? Fíjense que no es lo mismo simular que disimular. Cuando yo simulo ser alguien más, parecido a vos, ciudadano común. Por eso los políticos se ponen en manga de camisa, hace años que cambió la iconografía y ahora aparecen en manga de camisa, en remerita, de sport, metidos en el barro, porque están próximos no los ciudadanos, los vecinos, vos, mi vecino, al que yo trato así, te pongo una mano encima. Ahí los políticos simulan ser como el resto. ¿Qué es lo que tienen que disimular? Y que muchos no disimulan porque se sienten completamente impunes. Lo que el común de la gente no puede hacer. Lo que le está prohibido al común de la gente. Entonces algunos ostentan sus riquezas, otros ostentan un comportamiento ilícito, otros les importa 3 pitos y cometen conductas ilegales y cosas por el estilo. Entonces, lo que nos está diciendo Maquiavelo es que el príncipe tiene que ser, en esa estrategia de entrar y salir del bien según las circunstancias, tiene que, no obstante, de cara al pueblo, saber simular y disimular. Simular ser como los demás, ser magnánimo, ser leal, ser fiel, ser justo, y disimular cuando es cruel, cuando manda a matar, cuando reprime, cuando hace un montón de cosas que la gente consideraría execrables. ¿Estamos? ¿Les parece? Ok. Así pues, no es necesario, dice acá en un párrafo, que un príncipe posea de verdad todas esas cualidades buenas que mencioné antes. Pero sí es muy necesario que parezca que las posee. Es más, me atrevería incluso a decir que poseerlas y observarlas siempre es perjudicial, mientras que fingir que se poseen es útil. Acá no nos está diciendo, o sea, hoy ya con digamos, curados de espanto de una política que se ha desacreditado tanto, hoy vemos con más claridad lo que antes no era del todo claro, y es cómo la clase política se mueve en un mundo que no es el común. Por eso a mí me causa gracia, y creo que a ustedes por ahí también pueden coincidir conmigo, cuando en los medios de comunicación dicen, pero ¿qué mundo vive este político que no se da cuenta? ¿Cómo? Recién ahora te das cuenta que viven en un mundo distinto. ¿En qué mundo podés vivir cuando ganás 300, 400 mil pesos por mes? ¿En qué mundo parecido al tuyo o al mío puede vivir un tipo que gana eso? ¿Me explico? No quiero cargar las tintas sobre estas cuestiones, pero está claro que un tipo que está en la calle sin un mango no puede ver el mundo, no puede sentir las mismas cosas que vivo yo, que tengo un ingreso razonable, que me puedo viajar, que tengo una casa linda, que tengo un buen pasar, que como todos los días, hasta estoy gordo y cosas por el estilo. Bueno, sin irnos por las ramas, acá lo que está diciendo es, una vez más, esta cuestión de que el político está en una situación extraordinaria y por eso tiene que saber hacer estas cosas. Y acá fíjense lo que dice un poquito más adelante, pegadito. Y hay que entender bien esto, que un príncipe, y especialmente un príncipe nuevo,
no puede observar todas las cualidades que hacen que se considere bueno a un hombre. Fíjense que él habla de un príncipe nuevo. A él le interesa fundamentalmente, en toda la tipología de formas de estado, de principados que ha desarrollado al comienzo de su obra, porque él dice que hay dos formas de gobierno, o repúblicas, digamos, de gobierno ancho, más participativos, basadas en el pueblo, o principados, con gobierno fuerte, centralizado. Bueno, él enumera todo un tipo de principados, pero le interesan sobre todo los principados nuevos, donde es mucho más difícil hacerse con el poder, aunque luego es más fácil conservarlo. En cambio, en los hereditarios, en los heredados, es fácil conseguirlos, porque los heredás, pero si no tenés virtudes, los podés llegar a perder. Bueno, como quiera que sea, la novedad es lo que le importa. Fundar desde cero un Estado no es una cosa sencilla, y a eso va, me parece, este tipo de consejo. Estaba diciendo, ya que para conservar el Estado, a menudo el príncipe necesita obrar contra la lealtad, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión. Por eso tiene que tener el ánimo dispuesto a cambiar según lo indiquen los vientos de la suerte y los cambios de las cosas. Y como dije antes, no separarse del bien si puede, pero saber entrar en el mal si es necesario. Yo creo que está más que claro. Lo que él dice acá, suerte, cuando las cosas cambien, lo va a tratar con mucho más, con mucha más detalle en el anteúltimo capítulo que teníamos para leer, que es el 25. ¿Cuál es el poder de la fortuna en las cosas humanas y cómo hacerle frente? A mí me interesa acá resaltar dos cosas. Así como hoy Serena hablaba de qué era la virtud para Maquiavelo, y yo empecé con que no eran las virtudes paganas y me olvidé después, que tampoco eran las virtudes cristianas, eran las virtudes como toda aquella capacidad que le permite a un hombre hacerse acreedor al poder político. Así, del mismo modo, la fortuna en Maquiavelo es una versión secularizada de la providencia. Aunque en el último capítulo lo menciona mucho a Dios, él ha dicho, francamente, que la fortuna es un condicionante muy importante de nuestros comportamientos. Tan importante que maneja al menos la mitad de lo que podemos hacer. Esto es, de lo que nos sucede. La otra mitad es con la que nosotros podemos, digamos, hacer algo. Es el espacio del libre albedrío. Así que a mí me interesaría que tuviésemos en claro el papel de la fortuna, que no es la fortuna de los antiguos, que se expresaba con la cornucopia, ese corno del cual, como en los juegos los juegos del laberinto ese, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, de donde surgen todas las cosas positivas. No es tampoco la rueda de la fortuna ciega del medioevo, que así como te elevaba a la grandeza, te hundía en la desesperación. La fortuna acá es otro cachetazo para las feministas, una mujer. Y como tal hay que golpearla. Hay que saberla dominar. Porque como dama que es, se inclina ante el audaz, ante el varonil, ante el que se impone. ¡Ah! ¡Qué cosa! ¿Cómo se hace en un plato acá la feminista con Maquiavelo? Hay que ponerlo en contexto, ¿eh? ¿Qué idea les dejó este capítulo? Profe. Qué buena pregunta, perdóname, pero me hicieron una buena pregunta acá. Gian Vitale dice, ¿y cómo es posible de medir? ¿Cómo el príncipe contaría con la información necesaria para saber cómo ser temido, pero no hasta el límite de ser odiado? Muy bien esa pregunta. Vos sabés que
En una ocasión, ahora ya te doy la palabra, en una ocasión lo entrevistaron a John Fitzgerald Kennedy, el presidente estadounidense durante la crisis de los misiles en 1962. Los aviones espías de Estados Unidos detectaron que se estaban construyendo lanzaderas en Cuba, en la Cuba castrista, y que la revolución cubana fue de 1959, y después, con horror, constataron que venían barcos soviéticos, toda una flota, y la inteligencia decía, traen cabezas nucleares. Y, bueno, vamos a estar a tiro de pájaro. ¿Qué hacemos? Bueno, le pusieron un bloqueo, Nikita Khrushchev dio marcha atrás, pero fue el momento más álgido de la Guerra Fría. Fue el momento en que se estuvo al borde de la guerra nuclear. Después le hicieron una entrevista a Kennedy y le dijeron, ¿cómo tomó la decisión del bloqueo? ¿Con qué información contaban? Y el tipo le dijo, mire, sinceramente, nunca en política se cuenta con la información suficiente. Actuamos con la información que teníamos. ¿Toda la información? Seguramente no, pero era la que teníamos y en base a eso tomamos las decisiones. Y con respecto entonces a lo que me decís, mira, acá es donde el consejero ya no puede reemplazar al político en cuanto al político de estirpe, al tipo que tiene el olfato para darse cuenta de las situaciones. Si no fuera así, si el político no fuera alguien que con la experiencia adquiere un sentido especial para sopesar las situaciones de conflicto, los balances de poder, etc., ¿quién te crees que debería gobernar? Los filósofos, los cientistas políticos, aquellos que estudian científicamente la política. Pero estos no pueden hacer más que acercar conocimiento. El político es, por eso digo que es una clase, el político es un tipo avesado que sabe, sin haber leído exactamente ni ser un profesor en ciencia política, cómo tiene que actuar. A veces, por supuesto, con éxito y otras veces errando. Sí, te había dejado, ¿a quién dejé con la palabra colgada? Francisco, Franco. Yo iba a decir algo. Yo. Sí, pero ¿cómo es tu nombre? ¿Yara? No, Franco. Franco Cristante. Ah, de este otro lado, perdón. Ay, Dios mío, qué desorientado estoy. Estoy como de la Rúa, que salía por un lado y tenía que ir por el otro. Bueno, dale. Yo lo que entendí de este capítulo que habla sobre el concepto de la fortuna es que la fortuna es lo que las cosas mundanas o lo que o lo que tiene a su alrededor lo que es, bueno, el príncipe en este caso. ¿Ahí terminó? Sí, hasta ahí llegó. Bueno, no, está bien, es eso, es las circunstancias objetivas. La fortuna son las circunstancias objetivas. Esto es las condiciones en las que están dadas. Y el principado, el príncipe y su virtud, lo van a encontrar sin la D y con el acento inverso. La virtud maquiaveliana es esa capacidad para enfrentar exitosamente a la fortuna. Y él lo explica acá en el capítulo con la imagen de un río, de los ríos que cuando crecen hacen desastres, arrasan casas, se llevan las cosechas, se llevan la vegetación, los árboles, dejan todo hecho un páramo. Pero está en la capacidad de los hombres de hacer algo contra la naturaleza, en este caso contra la fortuna. Hacer diques, encauzar la furia del río para entonces moderar las posibilidades de destrucción que este tiene y en todo caso aprovechar esa agua para darle un fin útil. Bueno, es eso. La virtud maquiavélica entra en colisión con la fortuna en el sentido de saber aprovechar las oportunidades que ésta le puede brindar y si se muestra adversa, tener la capacidad para defenderse y moderar o mitigar los efectos adversos. Después habla de la fortuna como una mujer y esta cosa de que hay que ser audaz, ¿no? Por un lado dice hay que ser prudente, por el otro hay que ser audaz, porque solamente a los audaces la fortuna les sonríe. Bueno, ahí hay ya una
su posición un poco, yo diría que un poco defendible acerca de por qué la fortuna te va a sonreír por ser audaz. No, audaz no, tenés que tener coraje en todo caso y saber cuándo actuar y cuándo no. ¿Cuándo detenerte? La fortuna le favoreció a la audacia de Hitler cuando abrió un segundo frente, cuando tenía prácticamente garantizado el primero y podría haber llegado incluso, probablemente, aunque es un razonamiento contrafáctico, a alguna clase de entendimiento para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. No, le ganó la ibris y ¡boom! Abrió el segundo frente. Audaz, sí, audaz. Y así le fue. Perdió la guerra con una decisión. Entonces sí, lo decís muy bien. La fortuna es el momento objetivo. La virtud es el momento subjetivo. En la interacción de estos dos, la historia. De éxitos y fracasos. ¿Saben por qué Maquiavelo mira permanentemente a la antigüedad y concretamente a la República Italiana? Porque está viendo en la historia un laboratorio de las experiencias exitosas. ¿Se acuerdan cuando les conté la anécdota de que él contaba que se iba, se dejaba las ropas sucias y se ponía las ropas curiales y entraba en las cortes de los príncipes antiguos para preguntarles cómo habían hecho? Bueno, es eso, él mira hacia atrás y no a cualquier lugar, mira a Italia para ver dónde Italia había perdido la oportunidad o cuándo había sido un país exitoso, un Estado exitoso. En la República, no en el Imperio, en la República, cuando se estaba fundando. Y por eso escribe los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Bien. ¿Qué otra cosa de este capítulo? Ya estamos en término, 18. Ay, bajaron a 39 personas, empezó la estampida. Bueno, nos quedó colgado un capitulito. Dígame, ¿voy muy rápido? No, profe, re bien. Bueno, ¿les resultó amena la lectura? ¿Interesante? Yo particularmente ya lo había leído, así que no me disgustó para nada. Que van con ventaja ustedes entonces. Sí, además es fácil de leer, está bueno. Ah, sí. No va a ser lo mismo con otros autores. Hobbes ya es distinto, pero no importa. Hobbes es muy interesante con lo que propone. De todas maneras, creo que tenemos habíamos propuesto en el cronograma leer algo de los discursos, ¿no? Alguien que me responda, por favor. Están muy atados con el tema del micrófono. Bien. Sí, profe. No me acuerdo, ¿lo dejamos establecido qué de los discursos o se lo tengo que definir? Creo que está sobre los discursos que hay que leerlo, pero no está definido qué parte. Bueno, entonces... Hace referencia a los últimos capítulos que aparecen en el archivo que está cargado, 21, no sé qué número era, o eso sigue siendo capítulos. No, me parece que no subí, no, tenés razón, yo no subí los discursos. Lo que pasa que en el libro de Gredos, si ustedes lo buscan en la edición de Gredos de Maquiavelo, Obras Completas, ahí está el arte de la guerra, la mandrágora, ahí también están los discursos. Pero en todo caso no subí las hojas seleccionadas. Bueno, denme un día, las reviso, buscamos ahí... En la República, en los discursos nos da una idea un tanto distinta del pueblo. Pero, bueno, hablaremos un poco de eso y sobre todo del discurso republicano, como discurso político a lo largo del tiempo, lo que ha significado. Bueno, después hubo esta malograda clase en el sentido de que no fue grabada desde un comienzo, y va a estar disponible. Alguien me preguntó dónde estaba disponible en las anteriores. Chicos, están ahí nomás. Ustedes entran en el aula, miran profesor Medina, lectura de clásico, y abajo el ID de las grabaciones está la grabación y además el chat.
Así que no tienen más que entrar ahí y ver lo que hemos charlado, ¿de acuerdo? Profe, tengo una Sí, Agustina. consulta, nada que ver con esto. Con respecto al texto de Bobbio, el Sí, concepto de poder, que aparecen sí. varios conceptos con el poder, con el Estado, digo. Estado de policía, estado de sitio, estado Sí, y algo de la sí, sí. religión. Vos sabés que yo lo quise dividir porque me di cuenta que iban a tener ese problema, se los tendría que haber advertido. En poder, solamente la parte introductoria. En Estado también, Estado moderno, solamente la parte de Estado moderno. No te metas ni con Estado de policía, ni con Estado. Pará, salí, es mi perro. Ni con Estado de bienestar. No. Y lo mismo pasa con República. Van a ver que República es muy extenso, pero ustedes ven solamente la parte inicial, la conceptual. Cuando empieza con las instituciones de la República Romana, dejen de leer. ¿De acuerdo? Bien, entonces solo sería el de estado contemporáneo, que es el primero. El Estado moderno. Ah, el Buscá estado Estado moderno. moderno. Ah, listo. Ok, perfecto. Estado moderno. Ahí de todas maneras tenés los apuntes de clase que les dije que subí. Van a encontrar, yo creo que les va a servir esas clases. No superan las 17, 23 páginas en PDF, con gráficos y demás. Después me decís si te parecieron tontos con toda honestidad y me decís, ah, mira, la verdad que no me sirvió de mucho. Yo, profe, lo Y ahora, hojeé y pareció bastante útil como para afirmar conceptos y los yo gráficos que creo, había. yo creo que sí. Y ahora que lo mencionás, vos mencionaste el tema de Estado. Y no, bueno, ¿ves? Eso es lo que pasa cuando tenés 62 años. Mencionaste algo que yo no te quise interrumpir, pero dije, esto es lo que me faltaba decir. Pero ya se me fue también. Así que nada, no los quiero distraer más. Qué lástima, che. Vamos a leer a Spencer, me dice acá Jean Vitale. Tenía pensado, y vos sabés que releí una obra de él, El hombre contra el individuo contra el Estado, y yo digo, no me pareció muy, porque es una serie de escritos. Bueno, lo podemos ver, lo podemos ver. ¿Qué era lo que iba a decir? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Nones? No, profe. Bueno, listo. Cualquier duda que después sobrevenga, porque sacaron apuntes, porque leyeron, porque lo que sea, y me quieren hacer una pregunta, insisto, está Sí, en el estudio introductorio también se plantea esto de que Maquiavelo quiere construir sobre un sistema que estaba fallando. Claro. Me pueden consultar por esas tres vías. Mensajería, que no es el lugar más adecuado porque es cortito. Mensajería es para cosas cortitas, anuncios cortitos. Por eso le dije a Eri que vamos a tener una discusión sobre el tema de la tolerancia. No era un lugar para meter el comentario de la tolerancia ahí. Son otros los ámbitos para discutir prolongado, para explayarnos. Entonces yo les recomiendo me contactan a mí por correo electrónico y me hacen las preguntas o discuten lo que quieran discutir y yo les respondo y en tal caso, si lo encontramos interesante, lo compartimos con todo el resto, o lo meten como consulta en el foro de consultas de cada unidad. Por ejemplo, si ahora vos tenés dudas con Maquiavelo, bueno, lo metés ahí o eventualmente te dirigís con un correo electrónico a mí. Y yo te voy a responder porque estoy permanentemente solamente para esto. Tengo 2 cursos, ustedes y ciencias y teoría política. Y estamos todo el santo día, yo estoy todo el día acá, frente a la compu. Así que, nada, aprovecho esta circunstancia, espero ser de utilidad, puedo no ser de utilidad y entonces se justifica que no me contacte, pero en todo lo que sea necesario, ahí estoy. Y bueno, lo que les decía es que ahora termino de hablar con ustedes y ya subo, bueno, Meet tarda un poquito, pero un poquito, media hora, hasta que aparece la grabación. Y entonces ya ahí está disponible para ustedes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos
el martes que viene, a la misma hora, por el mismo canal. Fue un chiste. Nos vemos. Bueno, chao, hasta luego. Cualquier cosa se comunican, y seguimos charlando. Chao, profe, buena semana. Ok, igualmente para ustedes, que la pasen lindo. Chao, chao. Ay, tengo que terminar de grabar.